Muy buenas tardes, bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar acá hoy para saber más acerca de nuestro producto Nursiquear. Tenemos con nosotros a la doctora Florencia Fernández, a Jessica Lipstick, puericultora, y a Alexandra Valderrama, coordinadora de desarrollo de producto para Latinoamérica. Gracias una vez más y las dejo con la doctora Florencia. Buenas tardes a todas, doy inicio a esta presentación. La leche materna es el alimento ideal para el bebé. Contiene todos los elementos nutritivos que necesita para su crecimiento y desarrollo y previene infecciones y alergias. En la madre, acelera la velocidad de involución del útero, es anticonceptiva por los elevados niveles de prolactina y disminuye la incidencia de cáncer de mama y ovarios. El vínculo que genera con la madre favorece un mejor desarrollo psicosocial del niño y además mejora la economía familiar. En Argentina preocupa la baja adherencia a la lactancia en menores de 6 meses. Este dato surge de los resultados de la Encuesta Nacional de Lactancia Materna realizada en 2017, donde se expone esta realidad. A los 2 meses de vida extrauterina solo el 58% de los bebés son amamantados. A los 4 meses solo el 51% y a los 6 meses el 42%. Este problema responde a múltiples factores. Por un lado, el desconocimiento, la realidad social del binomio madre-hijo, la incomodidad que expresan algunas mamás, el inadecuado acople entre el pezón y la boca del bebé, la poca producción de leche y la aparición de complicaciones tempranas y tardías como la sensibilidad, las grietas, la congestión mamaria, obstrucción de los conductos, mastitis y absceso mamario, que desencadenan un cuadro de inflamación, dolor y muchas veces producción de heridas. Repasemos la conformación de las mamas. Se sitúan entre el segundo y el sexto espacio intercostal de la pared torácica, lugar estratégico para la colocación del lactante. Las mamas tienen forma y aspecto diferentes según las características individuales de la mujer y no se relaciona con la capacidad de producción de leche. Son glándulas recubiertas por piel. La capa más profunda es el tejido celular subcutáneo o hipodermis, en contacto con dermis y epidermis. La capa exterior de la epidermis es la capa córnea, que se encuentra en contacto con el medio ambiente. Se constituye de células cargadas de queratina que se desprenden continuamente en un proceso llamado queratinización. Y esto le da una elevada resistencia a la erosión. Estas células están inmersas en esta película hidrolipídica que está mantenida por secreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Y esto va a contribuir a mantener la piel humectada, siendo una barrera adicional frente a bacterias y hongos. Este manto protector debe mantener un pH ácido, entre 5.4 y 5.9, y se denomina manto ácido protector. Durante la lactancia, la piel entra en contacto con saliva y con leche, que poseen nutrientes, agua, enzimas y hormonas, pero también provocan una humedad excesiva y pueden provocar la pérdida de la barrera cutánea y la aparición de grietas en el pezón. Esta situación de grietas en el pezón es bien conocida, pero continúa teniendo una alta incidencia, especialmente en los primeros 30 días postparto, con un porcentaje que oscila entre un 30 y un 35% de mujeres que abandonan la lactancia por esta razón. Nancy Moore-Baker, especialista en lactancia y creadora de la aplicación Breastfeeding Solutions, ha desarrollado una estadificación de pezones agrietados, que fue publicado en revistas científicas como esta del 2018. En su clasificación, describe 4 estadios. El estadio 1, en el estadio 1, la mamá experimenta dolor o irritación, pero no hay ruptura de la piel. La superficie está intacta. Puede haber presencia de eritema, de hematomas, de puntos rojos que se denominan petequias, o puede haber edema, hinchazón. En el estadio 2 hay ruptura de la piel superficial a nivel de la epidermis, con presencia de abrasión, grietas o fisuras. En el estadio 3 ya
la mamá presenta una herida de espesor parcial, con ruptura de la piel hasta dermis superficial. Y en el estadio 4, la herida ya es de espesor total, con ruptura de la piel hasta dermis profunda. La presencia de inflamación, edema, dolor, más el retraso del proceso de cicatrización, dan como resultado en muchos casos el abandono de la lactancia. Tenemos que realizar diagnóstico diferencial con otras afecciones mamarias. Es el caso de la ingurgitación, del conducto obstruido y de la mastitis. En el caso de la ingurgitación, ya sabemos que es un proceso fisiológico, de aparición gradual, de localización bilateral y no tiene repercusión general. En el caso del conducto obstruido, la aparición es gradual, luego de la mamada, pero la localización es unilateral. El dolor es generalmente localizado y sin síntomas sistémicos. A diferencia de la mastitis, que el inicio es súbito, también puede ser uni o bilateral, tardío, generalmente luego de los 10 días, y se caracteriza por la presencia de síndrome de repercusión general. Dolor intenso y un síndrome gripal o ya un síndrome un poquitito más complicado con aumento de la temperatura. Para estas afecciones existen tratamientos convencionales, como los parches de hidrogel, la anolina, la mupirocina, el ungüento para el pezón de uso múltiple, o compresas con frío o con calor. Y también contamos con tratamientos tradicionales, como son el aceite de oliva, el aceite de coco, los saquitos de té, las hojas de repollo, la cúrcuma y las sales de Epsom. Al remitirnos a la evidencia científica, una revisión de Cochrane del año 2014 sobre tratamiento para pezones dolorosos, en esta se seleccionaron 4 ensayos de buena calidad metodológica, con 656 mujeres en la revisión. Y fueron evaluadas 5 diferentes intervenciones. Apósitos con hidrogel, con glicerina, la anolina con protectores mamarios, la anolina sola, leche materna extraída y ungüentos para pezones de todo uso. En todos estos ensayos se incluyó la educación para colocar correctamente al lactante, al pecho. Los resultados fueron: no se encontró evidencia que los apósitos de hidrogel o los protectores mamarios con la anolina mejoraran significativamente el dolor del pezón. Tampoco hubo diferencias en la percepción del dolor entre mujeres que aplicaron leche materna extraída y mujeres que no aplicaron nada. Por lo tanto, no hubo evidencia suficiente para recomendar alguna intervención específica para el tratamiento del dolor en los pezones. Es decir, se necesitan más investigaciones para evaluar la eficacia de estas intervenciones. En otra revisión, realizada en el año 2019, con una búsqueda inicial de 16.722 artículos, se eligieron 50 definitivos. Y se concluyó que los productos más efectivos para el crecimiento epitelial del pezón agrietado fueron la anolina, las cremas con dexpantenol y la colagenasa. Para el manejo del dolor, las compresas húmedas y el agua de mentol. La leche materna resultó efectiva, pero requiere muchas veces un tiempo más prolongado. Y con respecto a los apósitos de hidrogel, se concluyó que es necesario capacitar en el correcto manejo porque hubo complicaciones por el uso inadecuado. En fin, el entorno, la cultura, las experiencias cercanas, el nivel educativo y el nivel socioeconómico condicionan los resultados. Para finalizar, navegando por la página eLactancia y realizando una búsqueda para saber la compatibilidad de los apósitos que se usan para cura húmeda con la lactancia, nos encontramos que el riesgo es muy bajo para la lactancia, siendo seguros y compatibles. Absorben el agua y los exudados de las heridas, sus componentes son atóxicos, no se absorben hacia circulación sistémica, por lo tanto no pueden llegar a leche materna. Iniciando así este tema, doy paso a Alexandra, que les va a comentar sobre NursiCare.
Adelante, Alexandra. Bueno, paramos un minuto antes de Alexandra. Me gustaría que toda la gente que se sumó después de la presentación sepa quiénes son las que están dando la charla. La tenemos a la doctora María Florencia Fernández, que acaba de hablar, a la licenciada Jessica Lipschitz, puericultora y dula, y a la instrumentadora quirúrgica Alexandra Valderrama, que es la que va a hablar ahora y nos va a apoyar con la parte clínica del producto. Muchas gracias, Florencia. Gracias, doctora María Florencia. Buenas tardes, es un gusto acompañarlos. Queremos pedirles también que apaguen sus cámaras para evitar interferencias por el tema del internet. Y bueno, como les decía, es un gusto acompañarlos hoy en este evento tan especial y poder contarles un poco sobre Nursiker y por qué nosotros lo mencionamos como la mejor alternativa para el cuidado de los pezones en las madres lactantes. Quiero iniciar por contarles que Nursiker es fabricado por la compañía Ferris. Hace parte de las referencias Nursiker, de las referencias Polymen, que son apósitos, almohadillas, membranas para el manejo de heridas de diferente categoría y etiología. Y es un producto Nursiker con más de 30 años de trayectoria a nivel mundial, tiempo en el que ha sido formulado y utilizado de forma exitosa por millones de madres lactantes y pacientes a través de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. Nosotros trabajamos bajo 3 principios. El primero de ellos es simplificar el cuidado de las heridas. La idea es que sea un proceso sencillo de hacer. Lo segundo es que siempre hablamos de mayor curación con menos dolor, es decir, que el producto, en este caso, como vamos a hablar de Nursiker, sea un producto que haga mucha curación y que evite el tema del dolor. La tercera premisa por la que nosotros siempre propendemos trabajar es heridas cerradas con un bajo costo, es decir, que sea un solo producto con múltiples beneficios. Acá me permito mostrarles y compartir con ustedes algunas de las referencias de la marca Polymen de la compañía Ferris. Pueden ver en primera instancia a Nursiker, las versiones que tenemos para cuidado de las incisiones de cesárea y bueno, otras que tenemos que utilizamos para múltiples manejos de heridas. Les voy a mostrar algunos de esos ejemplos precisamente de las heridas que trabajamos. Aquí pueden ver un antes y un después de un paciente con quemadura parcial en la mano. Pueden ver cómo con el uso de nuestros productos se restaura rápidamente el tejido y pues bueno, se maneja mucho el tema del dolor. También lo utilizamos en zonas donantes y receptoras cuando estamos hablando de quemaduras o bueno, procesos un poco más complejos, lesiones por aplastamiento. Aquí pueden ver una versión que tenemos específicamente diseñada para cubrir los dedos. En abrasiones viene muy bien y da unos resultados excelentes del producto. En casos que se presentan más en algunas zonas de algunos países que en otras, como las mordeduras de serpientes. En casos especiales como las dehiscencias y reconstrucciones mamarias, de hecho fue un caso de una paciente con cáncer de mama. En úlceras de toda clase, especialmente aquí vemos úlceras venosas, en pacientes con pies diabéticos, con problemas de diabetes. En procesos de cirugía plástica, por ejemplo, en este caso pueden ver que acá se evitó el tema de la inflamación y el moretón, el hematoma como tal. En temas de cirugía, múltiples procedimientos quirúrgicos. Y bien, ¿por qué nosotros hablamos de Nursiker y lo mencionamos como un producto único y patentado? Bueno, porque él es un producto realmente único que está diseñado específicamente para tratar y prevenir algunas de las lesiones que se pueden presentar antes y durante la lactancia. Para nosotros, Nursiker es una matriz inteligente, es una almohadilla inteligente que físicamente y al tacto ustedes van a poder en su momento ver que es suave y es delgada, y esto es bien importante porque significa que es algo cómodo, que no va a generar incomodidad a la mamá al colocárselo. Él es conformable, vamos a ver más adelante, Jessie nos va a mostrar un caso en el que le dimos otra forma, le hicimos cortes, es decir, que lo podemos moldear de acuerdo a lo que vayamos a necesitar, a la anatomía donde se va a colocar, además. Y es hidrofílico, esto es una característica bien importante porque esto le da la capacidad de absorción y retención de líquidos. Si lo viéramos al microscopio, esto es lo que podríamos ver.
veríamos estas cavidades que tiene precisamente en su estructura, y esto es lo que le da esa capacidad grande de absorción que él tiene, que bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de ello. Él tiene 4 componentes que en conjunto tienen la capacidad de minimizar el dolor y la inflamación y acelerar el proceso de curación. Esto lo hace con su como les mencionaba, en conjunto con sus componentes. El primero de ellos es el surfactante, que es un limpiador. Él va a mantener de forma continua limpio el pezón, y si llegase a haber una herida, la va también a mantener limpia, removiendo todo el tejido desvitalizado, ese tejido que ya no debe estar ahí porque no va a ayudar a cicatrizar. Y obviamente también los restos de leche materna que se queden en el pezón los va a limpiar. Cabe acá resaltar que el surfactante no es tóxico, es decir, que es seguro para la madre y para el bebé. Tiene un humectante, que es la glicerina, y este le aporta un nivel de hidratación y elasticidad óptimo a la piel, manteniéndola suave y comportándose obviamente como una barrera que genera impermeabilidad ante cualquier estímulo irritante o cualquier lesión que se pueda tratar de presentar en el pezón. También evita que la almohadilla como tal se vaya a adherir al pezón o a una herida, si ya la hay, vamos a pensar en una grieta. Y esto va a minimizar, por supuesto, el riesgo del dolor al retirarla. También trabaja sobre unas terminaciones nerviosas que nosotros tenemos en el cuerpo, minimizando el tema del dolor. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro de sus componentes que es bien interesante es el copolímero de almidón. De hecho, él está hecho de un copolímero de almidón. Y esto le da 2 características bien interesantes, que son la facilidad de absorción y de rellenar. Cuando hablamos de la parte de absorción, significa que él es capaz de contener y encapsular dentro de sí mismo, precisamente por esta estructura que él tiene, todos los líquidos y todos los, digamos, detritos que se puedan estar presentando si llegase a haber una herida. Quiere decir que también va a disminuir la fuga de líquidos, no vamos a tener accidentes con la ropa, de mancharnos por la leche materna, porque él de forma permanente va a estar haciendo ese proceso de absorción. Y rellenar, cuando hablamos de la parte de rellenar, estamos hablando precisamente de la facilidad que tiene de estar en contacto directo con las heridas, si llegase a haber algunas de las grietas, de las lesiones que estén presentes, ayudando a sanarlas adecuadamente y sin dolor. Él, en su capa externa, vamos a ver también más adelante, tiene una película transparente que visualmente es esta cuadrícula que podemos ver acá. Y esto es bien interesante porque esto le va a permitir a la almohadilla que haya intercambio de oxígeno, es decir, que el pezón, el seno, el pecho como tal, tenga oxigenación, pero no que vaya a entrar o penetrar algún elemento que pueda lastimar. Quiero pedirles a todos en este momento que pongan en mute, por favor, sus micrófonos. Gracias. Entonces, como les decía, la película transparente va a poder permitir una adecuada transmisión de oxígeno en el pezón y en la herida sin que ingrese algún tipo de partícula o microorganismo o algún agente tóxico que pueda generar algún tipo de lesión. Entonces, estamos hablando de un producto que va a ofrecernos pues también esta súper importante característica. Ahora bien, ¿por qué nosotros hablamos del tema del dolor? Para entender un poco cómo funciona el producto y cómo trabaja sobre el dolor, es necesario mencionar primero y aclarar que el dolor es una llamada de alerta que tenemos nosotros en el cuerpo y es un aviso de que algo está ocurriendo y debemos prestar atención. Cuando se presenta la pérdida de integridad de la barrera cutánea, y traigo a colación la imagen que amablemente la doctora Florencia nos explicaba hace un rato, cuando esta pérdida de la barrera cutánea se pierde, previo a la aparición de estas grietas o alguna lesión, se va a presentar dolor. Este es generado precisamente por unas terminaciones libres que nosotros tenemos en el cuerpo que se llaman nociceptores y que generalmente se activan por diferentes situaciones que pueden ir desde la formación de hematomas o comúnmente los llamamos moretones, o la parte de los edemas, que es una hinchazón, una acumulación de líquido en los tejidos, o este eritema o enrojecimiento de la piel por el aumento de la sangre en los capilares. Todos, obviamente, son parte del proceso de inflamación y se pueden presentar generando dolor.
Y de no ser tratados, pues van a resultar en las grietas en el pezón, en abscesos, en mastitis y en otro tipo de lesiones, como nos comentaba precisamente la doctora. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues todas estas situaciones evidentemente están acompañadas de dolor, pero Nursicare es capaz de inhibir tanto la recepción como la transmisión de ese dolor a través de los nociceptores. En sí, esto es lo que él hace, romper esa comunicación. Y todo esto se logra precisamente porque, bueno, primero va a minimizar el dolor que se presenta in situ, que es ese dolor al roce. Con la sola ropa, con el solo corset, se puede sentir en algunos momentos dolor cuando ya está empezando a haber un proceso de inflamación. O ese otro dolor que conocemos como hiperalgesia primaria, que se da puntual. Y es cuando nosotros podemos decir con precisión y exactitud en qué parte nos está doliendo. O cuando ya se ha extendido el dolor. Ya hablamos de incluso que nos duele la parte de la axila, debajo del busto, al lado. Todo este tipo de dolores él los puede minimizar y eliminar precisamente por trabajar con los nociceptores. Esto lo hace porque tiene la capacidad de inhibir la acción de las fibras nerviosas que se dan por la capacidad de absorber el sodio. Nuestro producto tiene esta capacidad y eso hace que se reduzca la conducción nerviosa nociceptora, lo que explica, por supuesto, el alivio del dolor que se puede presentar. Todo esto se puede evidenciar en varios estudios que nosotros hemos realizado a todos los productos, no solamente en Nursicare, sino en general a toda la categoría de productos de Polymem. Y cabe mencionar el estudio de Candy, el estudio de BITS, donde se concluye, y esta es parte del estudio donde se concluía, que toda la gama de Nursicare y de Polymem tiene la capacidad de inhibir, disminuir la inflamación y el edema, y obviamente resaltaban la disminución del dolor. En esta serie de imágenes nos muestran cómo las células inflamatorias, que las podemos ver acá con unas líneas punteadas de color morado o lila, hay bastantes, ¿no? Entonces podemos ver acá en la primera imagen cómo se encuentran dispersas y ellas hacen que se dé ese proceso de inflamación. Y en estos espacios blancos que nosotros llamamos espacios intersticiales se empieza a acumular líquido. Asimismo, podemos ver en esta segunda imagen, simulando que en la lesión, pues esta raya simula la lesión, vemos que lo que se colocó acá fue una gasa para protegerla. Y vemos cómo no funciona y al contrario, se exacerba ese proceso inflamatorio. Hay más células, más terminaciones y esos espacios intersticiales se van aumentando. Esto nos sugiere que hay mucho más dolor y que la lesión, en vez de ser controlada, se va a exacerbar. Al contrario, con Polymem, al revisar, se le coloca acá el Polymem y ustedes pueden ver en la imagen cómo se empiezan estas células, estas terminaciones se empiezan a focalizar en un solo área y el espacio intersticial de hecho disminuye. Podemos ver en este espacio comparado con el anterior cómo aquí ya las células, todo el tejido se está empezando a juntar nuevamente y no existe ese espacio. Así que aquí estamos hablando de una fase inflamatoria mucho más corta, un tema de dolor que se puede lograr minimizar y un proceso de curación que va a ser evidentemente más rápido. Otro ejemplo que quisimos presentarles es es un jugador de béisbol que tuvo un trauma cerrado, un golpe muy fuerte realmente con el balón. El jugador tiene el número 32. Hicimos el ejercicio de colocarle Nursicare y Polymem en forma de 32. Lo recortamos, le dimos esta forma. Y pueden ustedes observar donde está el número, que no hay hematoma ni hay inflamación, ¿no? Alrededor, evidentemente, podemos ver toda la parte pues, con el moretón, el hematoma, la inflamación. Esto fue 24 horas. A la siguiente 24, a partir de este momento, colocamos uno de los parches de Polymem, de hecho, y podemos ver cómo se reduce ese hematoma y esa inflamación. Básicamente aquí ya está resuelto el problema. Él refería no tener dolor y sentir, de hecho, mucho alivio en la zona donde estaba colocado el producto. Alrededor intencionalmente no cubrimos todo para poder apreciar y ver realmente cómo funcionaba nuestro producto y qué hacía. Pueden ustedes ver cómo se diferencia claramente donde él hizo su acción. Un caso específico que también queremos presentarles y que es bien interesante porque habla de una mastitis
que terminó con un absceso mamario extenso. Esto fue un caso de Suecia. Podemos ver acá cómo en el seno, en el pecho, de hecho ya se presenta acá el absceso con un tejido necrótico. Vemos cómo la piel está lastimada alrededor y esto nos sugiere que si no hay un tratamiento rápido, la inflamación va a seguir adelante y va a lesionar más tejido. Al retirar, obviamente, el absceso se abre y aquí podemos ver cómo el tejido por debajo está también maltratado, lesionado, los bordes están un poco lacerados y dañados, y esta inflamación ustedes pueden ver alrededor acá cómo sigue persistiendo, lo cual pues realmente es malo porque puede hacer que esa lesión en vez de acortarse se extienda. Al colocar el producto, fíjense cómo empieza a cambiar. Acá podemos ya ver un tejido que está claramente mucho más rosado. Estos punticos que vemos así es el tejido de granulación que ya está empezando a cicatrizar, los bordes de una herida bastante sana, y evidentemente esto llega a esta instancia con el tratamiento con Nursiker. Podemos ver cómo ya acá de hecho ya está casi resuelto, realmente es un poco lo que falta. Y evidentemente la mamá en este punto ya puede seguir lactando a su bebé tranquilamente una vez se ha resuelto todo el problema de su mastitis y del absceso que se generó. Todo esto nos evidencia que Nursiker nos puede ayudar mucho con varios temas. Inicialmente a controlar el dolor, que es uno de los factores, como mencionaba también la doctora Florencia, que pueden hacer que se deje de lactar, ¿no? Y vaya, es algo que debemos tratar de evitar que suceda. También nos puede modular la respuesta inflamatoria, que es bien importante precisamente para evitar que se presenten grietas y heridas como las que acabamos de ver. Permite una adecuada humectación del pezón, generando esa barrera y manteniéndolo humectado adecuadamente, ¿no? Absorbe y mantiene limpio el complejo areola-pezón, lo cual viene muy bien porque al estar perfectamente limpio y al mantener un producto, que en este caso pues nuestra almohadilla, que va a absorber todo el derrame de leche que se pueda producir, o la saliva del bebé que puede quedar en el pezón, pues vamos a mantenerlo limpio y prevenir cualquier lesión, protegiendo esa barrera de piel, esa barrera cutánea como veíamos hace un rato. Va a proteger de la fricción, que es bien importante. En el proceso de lactancia los pezones están bastante sensibles y el simple roce con la ropa puede maltratar y generar heridas. Entonces, Nursiker va a ser esa barrera protectora para evitar precisamente esta situación. Y si llegase a tener una herida, una grieta, una llaga, pues va a acelerarle y va a ayudarle en todo el proceso de cicatrización de forma adecuada. Es importante resaltar que todos los componentes del producto de Nursiker trabajan en conjunto. Ellos no trabajan y se activan unos primero y después otros. Ellos trabajan 100% en conjunto para poder hacer estas 4 acciones importantes de limpiar, rellenar, absorber y humectar. Adicional a eso, si ya se presenta una herida en el pezón, va a acelerar su proceso de recuperación manteniéndola siempre limpia y haciendo un proceso que sea simple y efectivo, permitiendo que las mamás puedan continuar con su proceso de amamantar adecuadamente y con toda tranquilidad. Cuando nosotros hablamos de esto, normalmente nos preguntan qué tan seguro es el producto, y esto tiene que ver obviamente con el miedo a poder maltratar o transmitirle en la boca al bebé alimentos o cosas que no se deban. Es importante, por lo tanto, contarles que estamos hablando de que Nursiker es un producto 100% seguro. No tiene ningún elemento tóxico que pueda afectar tanto a la madre como al bebé. No tiene gluten, lo cual viene bien para las personas que tienen alergias o sensibilidad al gluten. Y es libre de látex, igualmente, para proteger precisamente de este tipo de alergias. Y además tiene todos los registros que avalan precisamente el decir que es un producto seguro. En primera instancia, la FDA, que pues es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, casa matriz del producto, y donde se hicieron las primeras pruebas. Comunidad Europea, como veíamos un poco en el mapa que les presentaba, es un producto que está a nivel mundial. También tiene su certificación ISO, que habla precisamente de la calidad de cómo se fabrica y envía a todos los países. Y tiene, obviamente, muy importante, todos los registros de los países donde lo podemos comercializar, especialmente hoy, hablando acá de Argentina, en la ANMAT, que lo avala como un producto que es seguro
para la comercialización, igual en otros países como en Colombia y bueno, en Perú. En este punto quiero dejarlos con Jessy, que les va a hablar un poco sobre los casos clínicos en Argentina. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Les voy a presentar algunos casos de mamás que utilizaron Nursicare en Argentina. El primer caso es el de Vivi y Gio. Vivi es la mamá de Gio, es su segundo bebé. Tuvo un hijo anteriormente hace 14 años, la había pasado muy mal y esta vez estando embarazada se informó para poder disfrutar de amamantar, que era lo que tanto deseaba, pero igual y todo, como pueden ver, en ambos pechos tuvo grietas. Gio nació y enseguida que nació lo pudieron poner en el pecho, pero ya en el segundo día empezó a tener muchísimo dolor y a aparecer una grieta y sangre. Le dieron el alta de la clínica con los pezones lastimados, con la indicación de dar el pecho y complemento de leche de fórmula en mamadera. Luego de cada toma le quedaba sangre en la boca del bebé y ante el dolor y esta preocupación consultó con una puericultora. Cuando ve a la puericultora se evalúa de que la mamá tiene en la grieta estadio 2 y se revisa la boca del bebé y se puede observar que el frenillo que tenía era un frenillo corto de tipo 2. Al tener el frenillo corto se dificulta, como ustedes ya saben, el acople, la posición de la lengua y es lo que genera la lesión en el pecho. Ese mismo día se indica el uso de Nursicare, realizar extracción manual, que aún estaba en fase calostral, poner frío para ayudar en el proceso inflamatorio de la bajada de la leche, ofrecer la leche materna en diferido con la técnica de jeringa y dedo y el complemento ya indicado por el pediatra, ofrecerlo también con jeringa. También se indican pezoneras para más adelante, cuando se sienta más cómoda y sin las grietas y sin tanto dolor. Se corrige la posición con el bebé, con Gio, utilizando un soporte, un almohadón de lactancia y se sugiere la posición de reversa. Acá pueden ver cómo Vivi tenía los pechos el primer día, la grieta en los pezones, que en la escala de Eva, que la escala de Eva es una escala de dolor, tenía el 10, que es el punto más alto, y luego de 10 días de utilizar Nursicare, pueden ver cómo tiene los pezones ya sin las grietas y la escala de dolor bajó a 10. Actualmente puede disfrutar de darle el pecho, utiliza las pezoneras por el frenillo de Gio, y no tiene ningún inconveniente, ya que pudo mejorar también la posición con los consejos de la especialista, y el utilizar Nursicare en conjunto hizo que esto funcionara perfectamente. El siguiente caso que les queremos contar es el de Vicky, que Vicky tuvo a su primer bebé y desde el día 1 se lastimó los pezones por mala prendida. Ya en el cuarto día tenía grietas, sangrando y muchísimo dolor. Intentó diferentes estrategias para calmar el dolor, ninguna le funcionó, probó crema de caléndula, su propia leche, duchas calientes, poner los pechos al aire libre. Durante 9 días amamantó con muchísimo dolor, usó extractor y ofreció la leche que se sacaba en mamadera. Después de 10 días, consulta con un especialista y empieza a utilizar Nursicare. En la escala de dolor de Eva tenía 10, el máximo. Acá pueden ver cómo era la grieta en el día 1 antes de utilizar Nursicare. Y como les dije, la escala de dolor era de 10, el máximo. En el día 2 ya pueden ver cómo fue cambiando la grieta, bajó también la intensidad del dolor a 7. En el día 3 pueden ver acá cómo le quedó también la marca de la almohadilla de Nursicare, ya se fue cerrando más la grieta y el dolor también fue disminuyendo, bajando a la escala de 3. En el día 4 pueden ver que ya estaba totalmente
regenerada la piel. Acá también se puede ver cómo le quedó la marca de la almohadilla y su escala de dolor llegó a 0, por lo cual actualmente también puede disfrutar de la lactancia con su bebé. Y lo que es importante destacar es que es el uso de Nursicare en conjunto de consulta con especialista, y las modificaciones que realizó para que no le vuelva a suceder fue ofrecer el pecho en posición de caballito y acostada, mejoró el agarre y pudo lograr un correcto acople con la ayuda del profesional y con Nursicare como aliada ante el dolor, sensibilidad y cicatrización. Tenía realmente muchísimo dolor, por lo cual se manifestó predispuesta a probar todo para poder disfrutar de la lactancia, que actualmente Vicky lo puede hacer. Otro de los casos que vamos a presentarles es el de Lore y el de Antonio. Lore tuvo a su segundo bebé, Antonio, y desde el primer día se prendió mal. En el segundo día le dan el alta y vuelve a casa teniendo dolor en los pezones. En el día 4 tenía los pezones ya lastimados. En el día 6 sentía muchísimo dolor y ya empezaron a aparecer las grietas. Y comienza a utilizar Nursicare. El dolor disminuyó notablemente, lo cual la animó a continuar dando el pecho, ya que era algo que la empezaba a desanimar, esa sensación de dolor y no querer darle el pecho a su bebé. Acá pueden ver cómo en el día 1 tenía lesionado y la escala de dolor es de 10. En el día 2 la escala de dolor disminuyó a 8. Después en el día 3 disminuyó a 5 y pueden ver también cómo fue mejorando. También acá se puede ver cómo queda la almohadilla. En el día 4 su dolor baja a 3 y pueden ver también cómo fue mejorando notablemente la piel del pezón. En el día 5 el dolor baja a 1 y en el día 6 ya totalmente regenerado, como pueden ver acá, y la escala de dolor llegó a 0. Lore y Antonio hicieron también modificaciones para que esto no volviera a suceder, como ser la posición invertida. Por último, les voy a presentar el caso de Annie. Annie es la mamá de una niña de 14 meses y consulta con una puericultora por inflamación en la mama derecha, enrojecimiento en el cuadrante superior interno y porque el flujo de la leche lo tenía en gotas, obviamente por la obstrucción, y como pueden ver acá que ella muestra con el dedo, tenía una grieta muy dolorosa en la base de la caña del pezón. Se diagnostica que tiene una mastitis. Para esto se le indica antiinflamatorio vía oral, frío, utilizar la tira de Polimen, que es uno de los apósitos que antes mostró Alexandra. Este es un apósito que viene más grande, ella lo cortó en 3 y se puso la tira, se puede poner del tamaño y de la forma que uno lo necesita dependiendo de la zona a cubrir. Extracción manual y utilizar también Nursicare en areola pezón. Todas estas cosas fueron las que se les fue indicando. En el día 2 ya manifestó alivio, menos inflamación, disminución del dolor y del enrojecimiento en la zona donde se colocó el Polimen, que es en la parte superior, que es donde estaba el enrojecimiento de la mastitis, y tenía menos dura la mama y mayor ya fluidez en la leche. En el día 3, menor inflamación y ya no necesita hacer las extracciones manuales porque ya con todas las indicaciones previas que mencioné antes, la leche empezó a fluir muchísimo más. Con solo darle el pecho a su bebé alcanzaba. En el día 7 ya no tiene más inflamación en la mama ni enrojecimiento, la leche fluye bien, su mama está blanda, continúa con los pezones irritados en la base y se sugiere cortar el Nursicare para llegar a la mejor irritación, ¿no? Para llegar mejor. Como pueden ver, que después se los voy a mostrar bien, hay un corte en la almohadilla acá y otro corte acá para que perfectamente se amolde y llegue a la parte que necesitan. Son súper flexibles las almohadillas y se pueden cortar perfectamente para acomodar en la posición que necesitemos.
En el día 8, el cambio de la posición de Nursicare la ayudó notablemente y empezó a sentir mucho más alivio. El último día que utilizó Nursicare en los pezones fue el día 10. Ahí se me pasó, ahí está. Fue el día 10 y ya no necesitó tener ningún otro tipo de tratamiento. Ya su hija aceptó perfectamente desde el día 3 volver a tomar el pecho, porque antes no lo aceptaba por el tipo de flujo. Así que luego de su experiencia de utilizar Polimen en combinación con Nursicare y con la ayuda de una puericultora, pudo llevar a cabo el tratamiento y poder disminuir la mastitis hasta realmente erradicarla, lo mismo con la grieta. Y actualmente sigue disfrutando de la lactancia como lo venía haciendo durante estos 14 meses. Ahora vamos a ver qué dicen algunas de las mamás de Argentina que utilizaron Nursicare. Vicky, estoy encantada con las almohadillas. Aún no puedo creer lo rápido que fueron en cicatrizar mi herida. Me decían que solo les ponga leche y dejara secar, pero eso lleva muchísimo tiempo. Estas almohadillas sacan el dolor rapidísimo y sin interrumpir la lactancia. Usé solo 4, me quedaron 2 de repuesto. Posta, estoy encantada, ya las empecé a recomendar. Estela, voy a ser mamá en unos meses. Sufrí mucho con mis otros hijos porque me lastimé. Si bien lo pude superar, si puedo evitar el dolor, estaría buenísimo. Maca, hoy se lo regalé a una amiga y el alivio fue inmediato. Obvio, sumará los consejos de mejor acople con su pueri. Gracias. Lorena, con mi primer hijo la pasé mal. Por eso con Antonio decidí probar Nursicare. A las 24 horas ya no tenía dolor. Solo cuando se prendía y enseguida disminuía. Agus, la gorda me lastimó y tenía cascaritas en los pezones. Probé todo, incluso la Bully, nada me calmó ni me ayudó. Los Nursicare los usé por 3 días y me generaron alivio. Ni bien me los puse, tenía ardor y pinchazos. Y con los Nursicare, nada. Se me fue la sensación de ardor. Sentía frescura y alivio. En 3 días ya no tenía nada. Mis pezones perfectos. Cada tanto me duelen, pero por suerte la gorda ya se prende bien. Sole, dermatóloga, ya probé con 2 puericultoras. Él se prende bien, pero succiona mucho y eso hace que no curen las heridas. Tengo una grieta que ya tiene 3 meses, nunca logré que cicatrice. Probé Nursicare y tardó 20 días, pero cerró. Celeste, ginecóloga, muy bueno el producto, me curó en una semana la fisura. Tina Suárez, mil gracias, estoy feliz, re recomendable, estaba muy dolorida y ya no sabía qué probar. Estoy complicada con la prendida trabajando con mi pueri. Lord Scharenberg, me copó el producto. Y ahora vamos a ver qué es lo que dicen ustedes, algunas de nuestras colegas especialistas en lactancia que ya probaron con algunas mamás el producto. Clara, qué bueno que llegó Nursicare. Yo lo traía de afuera. Muchas gracias de mi parte y sobre todo de las mamás que les ha llegado un producto mágico. Camila, se lo di a probar a una mamá que estaba lastimada. Está fascinada con el producto. Romy, lo recomendé a una de mis pacientes, está súper encantada, le generó mucho alivio. Nati, lo recomendé y las mamás estaban súper contentas. Emi, aplausos de las chicas porque estas almohadillas vinieron a hacerles más fácil la lactancia. Fabiana, la respuesta fue muy buena. Lo usó una mamá por enrojecimiento en la areola y principio de grieta y me agradeció un montón porque en 24 horas ya vio mejoría. Sus palabras fueron, nunca imaginé que algo así existiera, son mágicos. Sofi, soy enfermera IBCLC, atiendo en consultorio de lactancia y probé Nursicare, dio muy buenos resultados. Y este es mi comentario, es una herramienta que llegó para quedarse, tuve muy buenos resultados. Algo que nos gustaría contarles, por si no lo vieron, que está en el Instagram de Nursicare Argentina, es el video de Lactat que todas conocemos, de Alba Padró y Laia Aguilar, donde mencionan los parches para grietas, los Nursicare, los muestran cómo es en el paso a paso. Si quieren ver el video completo, lo pueden ver en Instagram, en Nursicare Argentina. Y les voy a contar los beneficios que tienen estas almohadillas. Tienen la sensación de alivio rápido del dolor, es seguro para la mamá y para el bebé, protección y prevención, curación rápida. Son almohadillas transpirables, se puede utilizar varias veces y son fáciles de quitar. Ahora voy a prender mi cámara
y les voy a mostrar cómo en 5 pasos, ¿ahí me ven? A ver, ahí está. En 5 pasos pueden utilizar Nursiker. Primero les muestro, vienen en esta cajita y vienen 6 sobres, así, tienen 6 almohadillas en cada una de las cajas. Lo primero que hay que hacer es abrirlo al sobre y vienen las almohadillas. De un lado son blancas y del otro lado tienen una cuadrícula. Lo primero que vamos a hacer después que lo abrimos es el pecho, lo vamos a limpiar con un paño un poquito así. Tiene que quedar un poco húmedo para que se activen los componentes, como explicó bien antes Alexandra. Si está todo chorreado de leche, lo limpiamos un poquitito. Cuando tenemos nuestra almohadilla, lo que hacemos es la parte blanca se coloca sobre el areola pezón y la parte de la cuadrícula queda contra el corpiño. Disculpame, no se está viendo nada. No se está todavía presentando. No vimos nada. ¿No me ven? Sí, ¿Ahora? Sí se ve. Tienes que ir como a la presentación, pero yo te estoy viendo. Te vi todo. Tienen que, Mira, que poner, si quieren, la vista del hablante y ahí me ven. Y ahí me ven bien. Bueno. Entonces, lo primero que hacen es limpiar y una vez que lo tienen puesto y van a amamantar, se lo van a quitar. Lo van a apoyar con la parte de la cuadrícula hacia abajo y la parte blanca hacia arriba de ambos pechos. Esto es importante porque, como saben, el reflejo de eyección produce leche del otro pecho cuando está el bebé tomando, por lo cual se cargaría de leche la almohadilla. Así que sacamos las 2 almohadillas del pecho y cuando terminan de tomar, lo vuelven a colocar. ¿Cómo sabemos cuándo hay que cambiarla? Las almohadillas, como pueden ver acá en la pantalla, quedan cargadas como un sombrerito con la leche retenida, retiene hasta 10 veces el peso y si no sucede eso, a los 7 días lo podemos cambiar. Por eso son, digamos, tienen varios usos, hasta 7 días las pueden utilizar. Me gustaría mostrarles, ahora voy a dejar de compartir la pantalla para que lo vean bien todas. Ahí está, si quieren poner la vista del hablante y ahí lo ven. Es cómo utilizamos la almohadilla en el caso de Annie. Es con el Nursiker, tiene 2 tajos, uno arriba y otro abajo, y esto hace que se pueda poner de esta manera y abrazar al pezón en la forma que lo necesiten. Otra de las maneras que se puede hacer también es cortando el Nursiker como si fuesen unos rayitos y de esta manera lo colocan y queda también abrazando al pezón. Estas son las formas para llegar a la base cuando tienen las grietas en esta parte. Y ahora le doy el pase a Alex, que va a contestar seguro que muchas de las preguntas que ustedes estuvieron haciendo. Aló, perdón, tuve un pequeño corte de audio. Quiero contarles que vamos a responder algunas de preguntas que normalmente nos hacen. Aquí tenemos algunas estándar y también tenemos muchas que nos han preguntado por el chat y en privado. Todas vamos a tratar de responderlas, pero si por tiempo no alcanzamos, no se preocupen, que estarán respondiéndoles a través del correo en el que ustedes se inscribieron.
Veamos pues entonces algunas de ellas. Normalmente nos preguntan si es seguro para el bebé. Sí, Nursiker es absolutamente seguro, no van a tener ninguna complicación. Recuerden, como les mencionábamos hace un rato, que es un producto que es seguro, no tóxico, no tiene gluten, no tiene ningún componente que pueda afectar ni a la mamá ni al bebé. ¿Debo lavarme antes de darle el pecho? Nursiker tiene un limpiador, es un surfactante que no es tóxico, así que podrán estar tranquilas de poder colocar a su bebé de forma inmediata sin tener que lavarse. Ahora, no pasa nada tampoco si nos lavamos y eso les va a brindar más tranquilidad y confort, lo podemos hacer, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué componentes nocivos? No. Como les mostraba en la presentación hace un rato, los componentes no son nocivos, no son tóxicos, no son alergénicos, así que estamos hablando de un producto que no va a hacer ningún proceso dañino. Todo lo contrario, está hecho es para sanar. ¿Puede usarse de modo preventivo pre y posparto? Claro que sí, de hecho viene muy bien. Recuerden que no solamente el tema del dolor se presenta cuando ya estamos lactando. Previamente, antes del parto, pueden haber dolores, entonces, y mucho malestar. El pecho, de hecho, se pone muy sensible, así que viene muy bien. Y también a veces hay derramamiento de leche, fuga de leche, entonces va a hacerles un proceso de absorción y va a empezar a trabajar con la glicerina, en proteger el pezón y hacerle una muy buena barrera, preparándolo. Por supuesto que viene muy bien. ¿Puedo usar cremas, ungüentos o soluciones en conjunto con Nursiker? No lo recomendamos porque el uso de cualquier otra sustancia o elemento en contacto con Nursiker puede inactivarlo. Entonces estaría perdiéndose los beneficios que la almohadilla de hecho provee. Se inactivarían y no estaríamos teniendo la eficacia de lo que se está buscando realmente. Otra pregunta que nos hacen o una situación que normalmente se presenta es esta. Nos dicen, no tengo ninguna herida o lesión y al retirarme la almohadilla estaba de color verde y no sé si tengo alguna infección. No hay que alarmarnos en primera instancia. Hay muchos alimentos y bebidas que pueden hacer que la leche tome un color verde claro, un color verde muy, muy pálido. Si esto sucede, realmente lo primero que hay que preguntarles es realmente qué han consumido. Alimentos verdes como la espinaca, las coles, tienen esta facultad de teñir un poco la leche. Igual algunas bebidas como el Gatorade, bebidas energizantes, las pueden teñir y pues evidentemente cuando miramos la almohadilla podemos ver un leve color verde. Si ese color está muy fuerte y está acompañado de un olor extraño, pues bueno, ya puede ser otro proceso y habría que consultar con el médico tratante y obviamente con ustedes. Pero en primera instancia, si es un color leve, no es más seguramente por algún alimento que ha consumido. Otra situación es esta, me coloqué la almohadilla y he tenido más dolor, no me ha calmado, al contrario, aumentó. ¿Qué ocurre? Como les comentaba Jessie hace un rato, es importante siempre activarla. La almohadilla se debe activar con un poquito de agua, unas gotas de agua son suficientes antes de ponerla ya en contacto con el pecho, con el pezón, para que ella se pueda activar, sus componentes empiecen a trabajar y haga todo su proceso. Cuando no lo hacemos, igual el producto va a empezar su proceso de activación. Recuerden que él tiene un factor de absorción muy alto, él es capaz de absorber 10 veces su peso. Entonces, esto habla un poco de la fuerza con la que él absorbe. Y si no lo activamos, pues evidentemente vamos a sentir como un poquito de tirón o de jalón. Entonces, es más eso. Si tengo candidiasis, ¿lo puedo utilizar? Lo puedes utilizar y siempre recomendamos, se puede usar siempre y cuando el tratamiento para la candidiasis no sea un tratamiento tópico. Si está utilizando cremas o ungüentos, como mencionábamos hace un rato, pues no va a poder utilizar Nursiker. Pero si el tratamiento es oral o inyectado, no va a haber ninguna contraindicación y lo puede utilizar y le va a servir mucho, le va a ayudar con el dolor y la comezón. Si tengo síndrome de Raynaud, ¿me puede ayudar?
Por supuesto que puede ayudar, va a minimizar el tema del dolor, le va además a hacer una barrera porque le va a proteger del roce. La glicerina le va a ayudar también a generar esta barrera cutánea, entonces viene muy bien. Es importante entender que no le va a curar el síndrome de Raynaud. Esto ya es un tema que debe verse con su médico tratante, pero sí le va a ayudar con el tema del dolor. ¿Cómo consigo este producto? Bueno, el producto se consigue en Surgipe, que es el distribuidor oficial en Argentina. Acá en la pantalla ustedes pueden ver todos los medios de comunicación y por dónde los pueden ubicar. Está su Facebook, su Instagram. Tenemos su WhatsApp y teléfono, donde pueden ubicar a Florencia Soriano, que siempre está dispuesta a atenderles, escucharles y brindarles la asesoría que necesiten. Y las páginas de NursiCare y de Polymem, donde pueden también conocer un poco más del producto y comprar a través del carrito de compra que está allí activo. Ahora voy a permitirme leerles algunas de las preguntas. Vamos a activar las cámaras de los panelistas, por favor, y voy a revisar algunas de las preguntas que normalmente nos hacen. Bueno, nos preguntan, Jessy, si a Gio lo vio algún odontopediatra. A Gio hasta ese momento no lo había visto ningún odontopediatra, lo habían visto un pediatra en la clínica y el pediatra particular. Cuando se atendió a Gio, él tenía recién 3-4 días de nacido. Perfecto, Jessy. También un poco de acuerdo a lo que nos explicabas de cómo se utiliza el producto, nos preguntan si son reutilizables. Las almohadillas son reutilizables dentro de los 7 días con la misma persona y o lo que suceda antes, que sea que se carguen el 75% de, digamos, de la retención que tiene la almohadilla, que sostiene el 10 veces más del peso de la almohadilla, lo cual es suficiente. Perfecto. También nos preguntan un poco sobre si lo pueden utilizar las mamás con bebés que tengan APLB. En efecto, sí, lo pueden utilizar, no tiene ninguna contraindicación. Realmente no le va a afectar, como les decía, y ya también para aprovechar y contestar otra pregunta que está acá sobre los componentes. Que quieren pues conocerlos un poco más a fondo, sí, no tiene problema, no te va a generar alergia, no le va a pasar nada al bebé ni a ti. Y en cuanto a los componentes, recuerden que no son tóxicos, estamos hablando de la glicerina, el copolímero de almidón, obviamente, que es uno de los principales componentes que tiene y de lo que está realmente hecho. El surfactante, que es el F68, está también dentro de sí y no va a generarle absolutamente ningún tipo de alergia ni a la mamá, ni al bebé, ni al tejido del pecho, no va a pasar absolutamente nada, como les mostraba en una diapositiva anteriormente. El producto ha sido sometido a muchos estudios, está avalado por múltiples entidades a nivel mundial y se ha utilizado específicamente en las almohadillas de forma muy exitosa en el tratamiento de grietas y heridas en el pezón, aliviando también el tema del dolor, que es algo bien importante. Precisamente hablando del tema del dolor, nos preguntan si podría interferir en la sensibilidad de los receptores del pezón. Interferir en cuanto a que, supongamos, les haga un daño, no. Realmente, como explicaba y comentaba hace un poco, él trabaja sobre las terminaciones nociceptoras y lo que hace es canalizarlas. Él hace un proceso de absorción de iones de sodio y finalmente esto lo que ocasiona es que los umbrales de dolor, el nivel de dolor disminuya porque interrumpe esa recepción y comunicación, pero no va a permitir que haya un daño o vamos a suponer, si la pregunta es si va a dañar los receptores o la persona va a terminar sin sensibilidad, no. Eso ya es otro proceso y no le va a afectar para nada. En cuanto al tema nos preguntan también un poco
¿Cómo se recomienda hacer los cortes del producto para no contaminarlo? Jessy nos estaba explicando hace un poco cómo lo puedes cortar. Si quieres hacer algún comentario, Jessy. Sí, lo que es importante antes de cortarlo es higienizar bien la tijera, que sea una tijera que no sea de un uso quizás cualquiera, porque eso va a estar en contacto con una herida. Entonces sería quizás pasarle alcohol a una tijera y después proceder a cortarlo obviamente con las manos limpias antes de abrir el sobre, y una vez que lo colocamos también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, también nos preguntan si quedan adheridos. No, ellos no se quedan adheridos, es decir, cuando tú los, vamos a suponer, lo colocaste y lo vas a levantar, no se va a pegar, así que no va a generar un tema de dolor. También nos preguntan un poco, tenía yo aquí unas preguntas, denme un segundo. Bueno, nos preguntan. Ale. Sí, doctora Florencia. Con respecto, regresando un momentito a la inhibición del dolor, el principio de cura húmeda logrado con los apósitos, los parches para heridas, ese principio se cumple, por supuesto, porque es un apósito para heridas, es preventivo y sirve para curación de heridas. En el caso de la curación de heridas, el principio de cura húmeda nos dice que una de las características es el alivio del dolor, pero por el contacto del producto con el lecho de la herida, actuando, no adhiriéndose, sino solamente cubriendo esa herida de forma completa para generar un ambiente propicio para lograr la cicatrización de las heridas. Eso quiere decir una temperatura adecuada para que los factores de crecimiento actúen y mejoren ese ambiente para favorecer la cicatrización. No sé si queda un poquito más claro, pero no es analgesia, no es un analgésico que le estamos dando. Actúa como analgésico por justamente el principio de cura húmeda, pero no tiene un medicamento analgésico, no tiene ibuprofeno, no tiene otro producto, ¿sí? Es por este principio que lo cumple perfectamente. Eso quería aclarar. Gracias, doctora. Bueno, nos preguntan dónde se consiguen, como les mostraba ahorita, en unos instantes les podemos volver a poner la imagen donde están los datos, donde pueden ubicar a Florencia y demás. Nos preguntan sobre los estudios que lo avalan. Como yo les mencionaba, y de pronto la doctora Florencia, si nos quiere acompañar un poco en esta pregunta, hay varios estudios que avalan, de hecho, no solamente Nursicare, sino toda la casa matriz Ferris, todos los productos de Polymen. Está el estudio TAN, el de BITS, y están a total disposición de ustedes. A través de Florencia los pueden solicitar y se los podemos hacer llegar. No sé, doctora Florencia, si quiere hacerle algún comentario con relación a los estudios desde la parte clínica. Si se refiere a lo que yo estuve comentando de la evidencia científica, ustedes vieron que se hicieron dos revisiones, una en el 2014 y en el 2019, sobre los productos disponibles. Está en vías de realizarse un estudio multicéntrico con este tipo de apósitos, ojalá que pueda concretarse, pero no existe a la fecha. Al tratarse de un producto de uso externo, realmente la evidencia, la medicina basada en la evidencia, pero la evidencia del número de casos, del estudio de casos, que no es un estudio multicéntrico, pero creo que tienen peso como para poder considerarlo efectivos para el tratamiento. Para la prevención, por supuesto, eso no hay ninguna duda para prevención, que este tipo de productos realmente van a ser positivos y no van a tener ningún tipo de dificultades. Pero para el uso de las heridas, como les contestaba Alexandra y les contaba en su presentación, se usa para heridas realmente que son extra la mama, pero se extrapolan perfectamente. Cuando yo les comenté la conformación de la mama, está recubierta por piel, así que es una herida como si fuera una herida en el resto del cuerpo.
salvando las distancias, que en este caso puede provocar el abandono de la lactancia y debemos actuar con premura. Pero realmente no hay objeción con respecto a su posibilidad de curar. Con respecto al tiempo de cicatrización, es bastante discutible. Hay pacientes que tienen erosiones, pequeñas fisuras que van a curar en 1 o 2 días, y hay otras que por un montón de factores como los que vimos, el exceso de humedad que puede persistir, una mamá que tiene abundante cantidad de leche, puede tener alguna dificultad como para poder mantener una humedad adecuada, y eso puede ser un factor de retraso, como las comorbilidades que puede tener esa mamá también, que pueden, o sea que esto no es exacto con respecto al tiempo. Lo importante es lo que la madre experimente para impedir el fin último, que es el abandono de la lactancia. Pero sí, si la pregunta, volvemos al inicio, el nivel de evidencia es la verdad, lo que experimentan las madres y el uso que en nuestro país tiene poco tiempo, pero en el resto de los países ya la verdad que tiene un uso de varios años. Esa es la evidencia que tenemos por el momento. Y como en el resto de los productos, no hay ningún producto que se haya hecho un estudio multicéntrico, un ensayo aleatorizado, realmente un estudio que sea en mucha cantidad de pacientes y multicéntrico. Así que por ahora estamos en vías de lograrlo. Muchas gracias, doctora. Bueno, también nos preguntan varias cosas, como si absorbe leche desde el día 1, sí, desde el momento en que Nursicare es puesto, va a empezar a hacer sus procesos de limpieza, de humectación, de absorción, todo perfectamente desde el momento 1, desde el segundo 1, de hecho. Voy a juntar aquí 3 preguntas, nos dicen, sí, dice acá, consulta, ¿dónde se guardan durante los 7 días de uso? ¿Dónde se recomienda guardarlos? Y si se utilizan 24/7 o solo se quitan cuando amamantas. 7 días máximo, depende de cada caso. Sí, Jessy, no sé si quieres contestarles precisamente esta pregunta. Sí, decime. Está preguntándonos si se utilizan 24/7 y si solamente se quitan cuando vamos a... Sí, yo le contesté ahí a Sofía en el chat porque veía como que preguntaba varias veces lo mismo y dije, bueno, le contesto por escrito. Se usan, desde que nos las ponemos, se utilizan dentro del corpiño, como dije, con la parte de la cuadrícula hacia la tela del corpiño, y la idea es que se dejen 24/7 para una mejor, digamos, regeneración de la piel. Se sacan al momento de dar de mamar, de ambos pechos, como dije antes, es importante colocarlas en una superficie limpia y con la cuadrícula hacia abajo, con la cara blanca hacia arriba. Y acá preguntaban el tema de cuando había leche desde el primer día, si obviamente absorbe mucho líquido, va a haber que cambiarlas antes y probablemente no van a durar 7 días. No todas las mujeres lo usan por 7 días, depende mucho del tipo digamos, de lesión que tenga, es lo que se le indica, y aparte también depende del flujo de leche. Por ejemplo, la mamá que yo presenté última, que tenía una nena de 14 meses, no tenía el mismo flujo de leche que una mamá de un recién nacido. Entonces eso también va a ir cambiando el tiempo de duración de cada almohadilla. Perfecto, muchas gracias. Acá nos están haciendo una pregunta muy importante y es si, la voy a leer textualmente, ¿su uso durante varios días puede generar obstrucciones en el conducto? No, para nada. Vuelvo a repetirlo, es un producto absolutamente seguro, quiero que tengan la tranquilidad de utilizarlo y de probarlo. Él no les va a hacer ningún daño, alergia o proceso extraño en el pezón, ni va a afectar a la mamá de alguna manera, ni a la mamá ni al bebé. Están hechos y pensados precisamente para el cuidado de. Por lo tanto, como podían ver en una de las imágenes donde yo les muestro que es seguro, él está avalado por las entidades a nivel mundial que permiten su comercialización en cada país. ¿Esto qué significa? Que antes de poder ser siquiera comercializado o demostrado en cada país, y en este caso en Argentina, el producto pasa por un proceso de prevalidación y de revisión. Eso en cada país.
Y a nivel mundial, a través de la comunidad europea, la FDA y la ISO, verifican y validan que sus componentes tengan todas las características que estamos mencionando, que no sean tóxicos, que no sean alergénicos, que no vayan a tener gluten, látex, en fin. Todo esto es una garantía de la seguridad del producto, así que pueden estar tranquilas. Y su uso continuo no va a afectar, todo lo contrario, va a ayudar, se va a volver un coayudante, si cabe la palabra en este caso, para precisamente mantener ese pezón, ese pecho sano, libre de dolor, para que la experiencia de amamantar, de lactar, sea mucho más agradable. Ahora, que es sumamente importante que siempre se coloque de forma adecuada, que lo activemos bien y siempre muy de la mano, como decimos, de ustedes, las expertas en lactancia y de los médicos tratantes cuando se presentan ya lesiones que tenemos que trabajar con ellos. Esa es la idea, hacer ese tipo de equipo para poderlo trabajar en conjunto y de forma adecuada, haciendo mamás felices, que es lo que realmente estamos buscando. Nos preguntan un poco sobre los precios. Bueno, los precios y dónde ubicarlos nuevamente, como mencionaba, lo podemos hacer a través de Florencia Soriano. En un momento les vuelvo a poner la imagen para que puedan tomar nota y un screenshot de las direcciones y las páginas donde los pueden ubicar. Bueno, ya entonces creo que hemos dado respuesta a la mayoría de las preguntas. Hay algunas que no veo que nos hayan escrito nada, están agradeciéndonos mucho en el chat por la presentación. Y bueno, vamos a dar paso entonces a el sorteo. Entonces quiero aquí compartirles momentáneamente, acá pueden ver los datos si quieren tomar un pantallazo donde pueden ubicar y conocer un poco más del producto. Y bueno, vamos a la parte de los sorteos, entonces los vamos a dejar. Queremos agradecerles el haber estado hoy aquí con nosotros, ha sido un espacio muy, muy interesante. Bueno, los dejo con Florencia y con Jessie, que les van a hablar ya de esta parte.